Libro de Segunda Samuel. ¿Quién escribió el libro? Sus autores son Samuel, Gad y Natán, aunque hay alguna controversia sobre este asunto. ¿Cuándo fue escrito? En el año 931 al 722 a.C. Y fue escrito de una manera universal, enfatizando la historia de Israel. ¿Dónde fue escrito? Las localidades donde ocurren las descripciones en este libro son Rama, Mizpa y Jerusalén. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Tanto el libro de 1 Samuel como 2 Samuel estaban unidos en uno solo en la Biblia hebrea. Nos cuentan en detalles los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y los primeros tiempos del reino. Israel rechaza a Jehová, su Dios, y pidió un rey como las otras naciones. El primer rey fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no de devoción a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David, junto con un relato de Samuel y el último de los jueces. Los libros relatan en detalle los días finales de la teocracia. Método literario. Utiliza el método histórico. ¿Cuál es la principal idea del libro? Este libro fue nombrado así en honor del profeta que ungió a David y lo guió a vivir para Dios. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Registrar la historia del reino de David, demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando se está sujeto a Dios, mostrar las cualidades personales que agradan a Dios, describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto y anunciar a Cristo, el que será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. Esto lo encontramos en el capítulo 7. Palabras clave en el libro: rey, efod, arca, pacto. Los temas son el reino y el pacto. El arca del pacto, hazañas y proezas de David. La cobertura histórica va desde aproximadamente el año 1100 a.C. hasta el fin del reinado de David, que es el año 970 a.C. El énfasis principal es el reino de Israel, la preocupación por el reino y por la lealtad al pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. La elección de Jerusalén representaba la ciudad de David, el pacto davídico. De esta manera se establecía con sus acentos mesiánicos. Características particulares. Este libro fue nombrado en honor del profeta que ungió a David, como ya mencionamos previamente. Originalmente, 1 y 2 Samuel formaban un solo libro, pero la división hecha posteriormente fue apropiada según se comparan los dos libros. En 1 Samuel se enfoca más en cuestiones históricas, mientras que en 2 Samuel es una biografía del rey David. En 1 Samuel David está en un proceso de capacitación, mientras que en 2 Samuel aparece como el rey. Saúl fue un rey conforme al corazón de la gente, mientras que David fue un rey conforme al corazón de Dios. Los eventos relatados en el libro comienzan con el ascenso de David al trono sobre Judá y continúan hasta poco antes de su muerte. Este libro histórico resalta la voluntad de Dios en la vida de David y en los eventos descritos en él. Se enfatiza la seriedad del pecado y también el hecho de que aun cuando el pecado se perdone, quedan las consecuencias.